Hola, en este episodio vamos a hablar acerca de la figura humana y el dibujo y cómo esta es una parte muy importante en el dibujo. Desde el principio los griegos la utilizaban como una unidad de medida para medir el cuerpo ideal, que bueno, ahorita sabemos que era solamente un canon en ese momento, pero ellos utilizaban algo que se llamaba la divina proporción para medir el ideal de cuerpo. Esto se basaba en que tu cabeza cupiera 7 veces en el cuerpo, bueno, que la medida de tu cabeza cupiera 7 veces en tu cuerpo. Y yo creo que es una técnica que a lo largo del tiempo ha ido pasando, pero más tarde vamos a hablar sobre las técnicas. Ahorita me gustaría comenzar diciendo que una de las claves para tener un buen dibujo de la figura humana son las proporciones. Estas se pueden lograr iniciando nuestro dibujo con figuras geométricas o figuras de palo para que tengamos una base y los detalles los añadimos al final. Yo creo que muchas veces nos enfocamos en detallar demasiado desde el principio y en realidad la base es lo que es necesariamente importante cuando estamos iniciando. Yo creo que la forma más adecuada de representar la figura humana nos ha tomado demasiado tiempo, por decir siglos, y a muchísimos artistas, pero hemos desarrollado metodologías a partir de las cuales, ahorita lo podemos representar de una mejor manera. En este episodio vamos a analizar brevemente la evolución de la figura humana y todas sus etapas. Y pues bueno, me gustaría iniciar con la etapa prehistórica. Las primeras formas de dibujo de figura humana fueron encontradas en Francia y en Australia. En Francia se encontró un dibujo de un hombre y fue en los años 15.000 a.C. en la cueva de Lascaux. Se representaba un hombre muerto. Y bueno, también me gustaría aclarar que todas estas ilustraciones fueron creadas por materiales muy naturales que tenían en la mano en ese momento, pero que a lo largo de la historia pues algunos han ido evolucionando junto con nosotros, como el carbón vegetal, pero en ese momento también utilizaban tierras de colores y las aglutinaban con agua o grasa, las diluían prácticamente, las mezclaban para poderlas utilizar, y también utilizaban incluso huevo o diferentes materiales que ellos vieran que pudieran tener color, que la verdad representaba demasiada creatividad todo esto. Y pues bueno, en Australia, sobre todo en el área occidental, en el área de Kimberley, si no me equivoco, conocida como los Bradshaws, fueron encontradas unas figuras de palo. Estas tenían como 6 pies de altura y eran dibujadas en finos detalles con proporciones anatómicas muy precisas. Y a pesar de que los animales se dibujaban de una manera bastante realista, las imágenes de seres humanos siguieron siendo no naturales hasta la era mesolítica, que fue en unos 6.000 años antes de Cristo. Y el hecho de que las figuras humanas de palo hayan sobrevivido es realmente milagroso, porque una buena parte es que influía en esto, es que fueron dibujadas en rocas, pero el área, el clima y todas las adversidades que estas pues sobrevivieron realmente son impresionantes. Pero bueno, después comenzamos con las civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Persia y Roma. Y en el arte pictórico también representaban dibujos de figuras humanas. Estos dibujos muchas veces se realizaban en medios menos resistentes a la intemperie, como papiros o paneles de madera, y por lo tanto muy pocos han sobrevivido, no como las que fueron plasmadas en roca. Y la escultura estatuaria en relieve son las únicas formas de arte figurativo que sobrevivieron desde la antigüedad hasta nuestros días en muchísimas cantidades. Sin embargo, aún nos quedan algunas muestras de pinturas que vienen de Roma y de Egipto. Alguna muestra de ellas es la imagen de un sarcófago del Fayum en un retrato mortuorio. Gracias a estas pinturas del Fayum y otras pinturas romanas realizadas en algunos textos de escritores como Platón, sabemos que la pintura figurativa avanzó increíblemente antes de nuestra era. Sin embargo, durante la Edad Media, mucho del conocimiento que los artistas habían desarrollado y acumulado por siglos se perdió casi por completo.
Pasaron varios siglos antes de que el conocimiento del color, las técnicas, la pintura, dibujo, anatomía fueran redescubiertos y reinventados por los europeos. Los grandes maestros del Renacimiento italiano como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael surgieron al final de este periodo de invención y de redescubrimiento en el que los artistas recuperaron su capacidad de ejecución de pérdida durante el medioevo. Discúlpenme si me trabo tantito. Y pues bueno, yo quiero continuar con el Renacimiento, que considero que es una de las partes más importantes porque representó el apogeo del dibujo como una forma del arte y el redescubrimiento del dibujo de figura humana. Los aprendices de taller que trabajaban para pintores, orfebres y escultores aprendieron los fundamentos del dibujo al trabajar con punta seca, punta metálica, en tablas de cera, para luego pasar a utilizar cosas más, más caras como tiza o carbón. En el siglo XV ocurrió la etapa culminante de la pintura renacentista. Esta la denominamos muchas veces como clasista. En esta etapa los pintores asimilaron que el aprendizaje y la experimentación del periodo cuatrocentista, me cuesta esa palabra, perdón, y pues bueno, los llevaron a niveles superiores de creatividad. Justo en este momento aparecen grandes maestros. Algunos de estos maestros, como ya lo mencionaba anteriormente, pues es Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Estos tres artistas hicieron del dibujo a un nivel superior respetable, ya que hasta ese momento se consideraba que era un trabajo como preparatorio. Se usó simplemente para grabar y copiar obras de arte terminadas, incluidas pinturas y estatuas. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre los grandes exponentes. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes genios de todos los tiempos. Fue un artista multidisciplinario e intelectual y obsesionado con la perfección. Realizó gran cantidad de dibujos detallando músculos, tendones y otras características anatómicas muy exactas, y se esforzó por representar la naturaleza universal del hombre. Entre sus dibujos destacó el interés por la fisionomía, la capacidad para reflejar la forma de distintas emociones y las expresiones gestuales del ser humano. Por ejemplo, la risa, el miedo, la ferocidad, el llanto, etc. Leonardo no se conformó con dibujar el exterior de la figura humana, quería saber cómo funcionaba por dentro. Y en el siglo XVI, la peste negra plagó Europa y el artista aprovechó al máximo diseccionando tantos cadáveres como pudo. Y por ejemplo, dibujó con precisión un embrión humano. Pero bueno, hablemos también sobre Miguel Ángel. Aunque fue principalmente escultor, también fue un prolífico dibujante y exponente del arte figurativo. Pintaba esporádicamente a petición de algunos admiradores sus obras, y en su obra cobra mucha importancia el desnudo masculino. Realizó numerosos estudios preliminares para sus dos esculturas de obras maestras, Piedad, que fue de 1498-1499, y de El David, que fue de 1501-1504. Los otros dibujos de Miguel Ángel con obras en pluma y tinta, lavado, carbón, tizas rojas y negras, fueron el fresco, el juicio final, pintada en el techo y en la pared del altar de la Capilla Sixtina. Otro de sus dibujos, el Titius, perdónenme si no lo estoy pronunciando bien, fue un regalo y uno de los primeros dibujos en considerarse una obra de arte por derechos de autor propio. También tenemos a Rafael Sanzio. Nuevamente, si lo estoy pronunciando mal, pido una gran disculpa. Él completa la traída de los genios del clasismo. La pintura de Rafael buscaba ante todo la gracia y la belleza equilibrada y serena. Sus madonas recogen las novedades de Leonardo en lo que se refiere a composición y claroscuro, añadiendo una característica de dulzura. Anticipa claramente la pintura manierista en sus últimas obras. Rafael, otro maestro de la anatomía humana, comenzaba a dibujar su figura con un dibujo inferior con una pluma, la punta afilada y las impresiones débiles en la superficie de papel. Luego dibujaba con tiza roja sobre las impresiones cuando estaba satisfecho con el contorno. Un ejemplo de su mencionada técnica es el estudio sobre la Madonna del Alba. No sé si la conozcan. Voy a dejar aquí el tema de los exponentes para comenzar a hablar un poquito sobre la técnica
y lo que me ha funcionado a mí, lo que me han enseñado distintos maestros y distintas personas que se dedican al dibujo y que yo considero que son las partes en las que he avanzado más. Para que podamos dibujar la figura humana es necesario conocer las formas básicas del dibujo. Esta podría ser la esfera, el cilindro, el cono o el cubo. No tienes que estudiarlas de una manera exhaustiva, pero sí tienes que tener una idea general de las mismas para que esta idea sea más fácil de recordar para ti. Yo creo que otra clave de la figura humana son las proporciones, como ya lo hablábamos antes, y estas son muy definidas como las relaciones medibles comparables entre cosas que pueden ser distintas o semejantes, como lo que decíamos acerca de que cupiera la cabeza 7 veces en el cuerpo. Me refiero a que la relación entre las diferentes partes que pertenezcan a un mismo cuerpo. Entonces ahora, para trazar tu figura, yo creo que te conviene más dibujar una estructura o esqueleto que te sirva como base, y a partir de esta ir generando poco a poco los detalles necesarios para obtener como resultado una figura humana más realista y sobre todo proporcionada, para que no se nos vea como rara o chistosa cuando terminemos. En este punto yo creo que es muy importante considerar las proporciones, y aunque sea muy redundante con esta palabra, yo creo que sí es una de las claves, uno de los pilares para el dibujo de la figura humana. Y las figuras humanas de palo son una forma muy efectiva de dibujar si estamos comenzando. Yo la verdad considero que todavía estoy comenzando, estoy en pañales en este tema, pero bueno, independientemente de si eres nuevo en el dibujo del cuerpo humano o no, pues de todos modos usar figuras de palo como la base de tu figura demuestra un método eficaz para dibujar la proporción adecuada del cuerpo. La técnica de la figura de palo nos puede ayudar mucho a simplificar la estructura, o sea, que cuando tú comienzas con la figura de palo, puedes tener proporciones muy adecuadas y agregar más versatilidad al dibujar la figura humana en acción. Además, la idea de este método es construir el muñeco y al final, a partir de la figura humana, utilizarla como marco. Con círculos puedes representar las articulaciones, así como, pues sí, como los codos, las rodillas. Yo creo que es lo que más podríamos representar con los círculos, pero también pueden ser cruces o líneas. En los cruces y las líneas yo las utilizaría más como para los rasgos faciales, y lo importante de esta base es que sea fácil y rápida de dibujar. En los detalles es donde le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Estas figuras las puedo dibujar con trazos más ligeros para que los pueda tapar una vez que ya esté contenta con el resultado y empiece a detallar. Se podrían borrar, aunque un maestro muy bueno que tuve me enseñó que el borrador solamente lo debía de utilizar para dar luz. Yo la verdad al principio estaba muy peleada con esta idea, me frustraba bastante cuando quería borrar algo y esta persona no me lo permitía, pero después eso me hacía consciente de no repetir líneas donde ya las había puesto. Pero me estoy desviando del tema. Una vez que ya hayamos dibujado la forma básica del palo, puedes comenzar a agregar formas simples a la estructura de palo, comenzando, yo diría, de arriba para abajo. Las formas geométricas pueden ser como rectángulos, cuadrados. Las puedes utilizar para el torso, para el cuello, para la pelvis, mientras que las formas como los cilindros se pueden utilizar para partes más largas del cuerpo, como los brazos y las piernas. Una vez finalizado este proceso, puedes observar que has trazado aproximadamente una figura como de maniquí, por decirlo así, y simplemente es agregando figuras de palo. Entonces, ya desde ahí ya tenemos un gran avance. Lo más importante de este proceso es prestar atención a las proporciones de las partes del cuerpo. Por ejemplo, qué tan ancho es el brazo en relación al torso, qué tan largo es el torso en relación a las piernas. Todas las partes del cuerpo te servirían como elementos contra los cuales puedas comenzar a medir todas las partes del cuerpo entre sí. Un tip que te puedo dar es que hay que estar conscientes que la figura humana masculina y la figura humana femenina tienen proporciones y características completamente diferentes. Es vital que pongas atención a la diferencia entre los dos para evitar confusiones y errores al hacer un dibujo. Ahora, ¿cómo podemos dar una proporción a nuestro dibujo?
Vuelvo nuevamente a lo que les decía de los griegos. El método más utilizado ahorita en la actualidad es el de las 8 cabezas. Este método consiste en dibujar 8 cabezas que representarán las proporciones ideales del cuerpo humano. Este método nos ayuda mucho con las diferentes partes del cuerpo. Y a partir de las 8 cabezas se traza la figura básica de palos y geométricas. Es muy redundante todo esto, pero realmente yo creo que es lo que pasa cada vez que hacemos un dibujo, que todo va complementándose entre sí. Entonces, para dibujar el torso, yo creo que puedes elegir entre dibujar la caja torácica y el abdomen como 2 partes separadas o como un todo. Yo creo que esto depende de la postura que tú quieras que tenga tu dibujo o lo que estés intentando representar. En la pose de la persona que intentes representar el torso, hay que considerarlo si está como un bloque o como un movimiento, y en base a esto tomar una decisión. Y en este caso, pues yo continuaría con el abdomen. Una vez que ya tienes el torso dibujado, procedería a dividir la caja torácica del abdomen con una línea curva, y esta línea curva yo la cruzaría en el centro del torso. En el extremo superior marcaría el final del esternón y la parte inferior del pecho. A los costados indicaría el lugar en el cual dibujaría las costillas flotantes. Todo esto nada más para definir el abdomen, recuerdo. En la parte superior del torso también dibujaría otra curva. Esta curva yo la definiría como la ubicación de la clavícula. Y sobre la clavícula dibujaría una elipse que definiría la ubicación del cuello. Prestaría atención al ancho de las partes del cuerpo relacionadas al torso que dibujé. Y yo continúo con las caderas. La manera más sencilla es dibujarlas junto a la entrepierna, como si el muñeco o muñeca, tu figura, llevara un traje de baño con un... ¿Saben? Como esta figura en la que simulamos como un calzoncito. Este truco yo considero que simplifica mucho el proceso creativo y hace que las cosas sean más fáciles de entender. En cuanto a las proporciones, la distancia desde el ombligo hasta el área de la entrepierna equivale a otra cabeza, porque después perdemos mucho el sentido de ubicación de ciertas cosas, entonces medir por cabezas es bastante adecuado. Para trazar los hombros de forma simple puedes comenzar dibujando un par de esferas, que era lo que decíamos sobre las articulaciones, o una forma de huevo. El punto es que sea similar a una forma circular. Y lo importante al hacerlas es de nuevo que mantengas pues la atención en las proporciones para no perder, pues para que no se vea raro. El ancho de los hombros en la relación a las otras partes del cuerpo se parece al ancho de las caderas. Y para el área de los bíceps y tríceps dibujaría un cilindro para cada brazo. Esta figura geométrica la volvería más angosta, porque claramente si lo analizamos en la vida real son más angostos en la parte inferior, justo donde se conecta el codo, y los brazos generalmente terminan por debajo de la altura de la cadera, y ahí comienzan las manos. Para dibujar las piernas yo haría cada músculo como un cilindro grueso o no tan grueso, depende de la proporción del personaje que intentes retratar. Pero este cilindro te serviría para conectar las caderas con las rodillas, y de la misma manera dibujé los brazos, como con cilindros, y estos tubos se van a volver más estrechos en el área inferior, como en la vida real. Donde justo yo lo haría más delgado, donde el muslo se conecta con la rodilla. Yo quiero aclarar que la parte inferior de la pierna la dibujo de acuerdo a la posición de la figura. Esto es obvio, ¿no? Las proporciones para esta sección de la figura yo las haría de 2 cabezas de distancia, desde la entrepierna hasta la parte inferior de las rótulas. Y por último, yo dejaría los rasgos faciales. También los pies y también las manos. Para los rasgos faciales, la parte superior de las orejas debe estar al mismo nivel que la parte superior de los ojos. Los ojos, por otro lado, deben estar separados el uno del otro por una distancia de un ojo. Prácticamente hay que dibujar como 3 ojos, y el del medio pues se elimina, obviamente. Las fosas nasales pueden comenzar en el mismo nivel del final de las orejas y con la boca ligeramente debajo de ella.
Y dibujar las manos y los pies todavía es un gran reto para mí, entonces no tengo mucho que aportar en esta área aún. Cuando lo vaya descubriendo, con gusto se los voy a compartir. Pero yo creo que esto es todo lo que tengo que decir sobre este tema. Me parece que el dibujo ha evolucionado demasiado, pero puede evolucionar más en mí. Y yo creo que en todos, creo que nunca terminamos de aprender y que siempre hay que estar abiertos a nuevas técnicas. También siempre hay que estar a prueba y error de qué nos funciona, qué no nos funciona. Y pues yo creo que todo es práctica. Todo es práctica. Los maestros que he tenido que son realmente buenos y admirables es lo que más recalcan en la práctica y cabe ser más consciente de las proporciones al momento de dibujar. Pero bueno, hasta aquí llegó este episodio. Muchas gracias por escucharme.